Reciban todos los que nos ven en este momento a través de nuestros canales en redes sociales un cordial saludo. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, la doctora Lina García, activista, académica, investigadora en temas feministas. Hoy la hemos invitado para que hablemos de un tema muy importante, que es el tema más conocido entre la opinión pública, el tema periodístico e incluso últimamente el tema jurídico como escrache a raíz de esta sentencia que sale este año, la T-275 del 2021, expedida por la Corte Constitucional. Doctora, y quisiera primero pues agradecerle por aceptar nuestra invitación, que es lo más importante para nosotros, y preguntarle un poco si podemos aclarar qué es el escrache, porque se ha debatido si se refiere al término literal un poco de lo que es arañar, otros le atribuyen como un concepto histórico tras la dictadura de Argentina y la denuncia de esos delitos que se cometieron en el marco de esa dictadura, pero quisiéramos profundizar un poco en qué es lo que es el escrache. Bueno, Juliana, primero pues saludarlas, extender ese saludo a Wilex y este ejercicio que ustedes están haciendo de llevar esos términos jurídicos a la ciudadanía del común. Creo que es una apuesta bien importante para que todo esto no se quede en el aire y de verdad son herramientas que podemos utilizar. Y este tema del scratch pues sí que es importante para las mujeres, para quienes denuncian violencias en el mundo, y que se ha vuelto pues una herramienta para los colectivos y para los activismos feministas, porque pues tú mencionabas algunas ideas, algunas concepciones que pueden tener sobre el scratch. Este es un término de una sanción social, es un término que lo que busca es denunciar. El scratch es rayar, entonces lo que busca es hacer visible en unos contextos no institucionales, no formales, unos actos de violencia, y un poco se ha vuelto un escenario de visibilización que las mujeres normalmente no tenemos en otros espacios, que sabemos que nos enfrentamos a unos obstáculos en el acceso a la justicia, que sabemos las tasas de impunidad, que sabemos todos los estereotipos y la revictimización que afrontamos cuando vamos a hacer denuncias de cualquier tipo de violencia, pues digamos en un sistema muy patriarcal que por supuesto atraviesa todo, y también el ordenamiento jurídico y las instituciones, pues sin miedo a decirlo, y con todo el reto que eso implica para nosotros quienes ejercemos el derecho de poderlo transformar. Entonces el scratch son todas estas acciones sociales, todas estas acciones de denuncia, de toma de calle, principalmente ahora a través de las redes sociales, en donde se visibilizan acciones violentas en contra de las mujeres, y en donde además se indica quién es la persona responsable y se intenta hacer un juicio social, es tener un reproche social y quizás una prevención hacia el resto de la sociedad para que estos actos no vuelvan a ocurrir, o para que si están ocurriendo, como es el caso del acoso callejero, que hemos tenido una evolución muy interesante, pues ahora digan, oiga, lo que antes decíamos piropo está como pasado, y de verdad está haciendo que las mujeres cambien sus rutinas, que cambien los lugares por los que caminan. Entonces, pues qué bueno que podamos resignificar el lenguaje y podamos usarlo de otra forma que sea mucho más amable para las mujeres. Entonces creo que también es una advertencia y un llamado a la reflexión colectiva, pues que digamos choca, que es lo que se busca, pues no hemos logrado nada sin incomodar, pero que también pues, va logrando algunos pasos importantes en materia social. Doctora, muchas gracias. Y sí que este tema ha incomodado bastante, y más porque últimamente la fuerza que ha cogido el tema de las redes sociales y las implicaciones que, digamos, este tipo de denuncias pueden llegar a tener allí es lo que más incomoda y lo que más causa conflicto, porque si bien muchas personas no desconocen que históricamente las mujeres de una u otra manera nos hemos visto afectadas, sí quisiera preguntarle un poco, porque es claro que es un medio de denuncia, que es informal, que no representa ninguna sanción penal, es como levantar la voz y decir, vea, está pasando esto. Muchas mujeres dicen que usan el escrache precisamente porque es muy difícil acceder a la justicia colombiana o obtener una respuesta pronta, lo cual es totalmente válido, pero está un poco en pugna los dos temas, ¿no? Hasta dónde podría llegar el escrache. Entonces yo sí quisiera que habláramos un poquito de esas ventajas y desventajas que representa hoy en día esta práctica.
Pero pues, yo quisiera empezar diciendo que la sentencia, digamos, una sentencia que marca un punto importante, que además pues marca además el reconocimiento de unas acciones que vienen ocurriendo en las calles y del activismo pues feminista, del ciberactivismo que ha mencionado la misma Corte, pero que no es la primera vez que la Corte se refiere a esto. Digamos, ya en el 2019, ya en el 2013, en la C335 se hablaba de la sanción social. La sanción social lo que busca es hacer esta denuncia y generar un repudio y un rechazo por parte de la sociedad, quizás buscando también empatía y buscando pues que la colectividad misma diga acá hay que hacer un alto, hay que repensarlo y hay que ver cómo protegemos a esta persona que no, quizás no está teniendo ese respaldo en otros escenarios. Y desde allí, desde el 2013, ya se hace un reconocimiento de la posición de las mujeres y de por qué esta pugna de derechos que tú manifiestas pues tiene que ponderarse de una forma que beneficie, digamos, primordialmente los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una carga histórica y es una carga histórica que no se va a reparar con un acto único, digamos, y no se va a reparar con la resolución o con el decreto de una norma y que de ahí en adelante pues ya tenemos la solución. Tenemos la ley 1257 del 2008, tenemos la ley del feminicidio, la de Rosa Elvira, y sin embargo pues estos actos siguen ocurriendo. Entonces digamos que no son situaciones que inicien un nuevo camino en donde se acabó el patriarcado en Colombia. Eso pues claramente es un proceso mucho más estructural y que nos tomará mucho tiempo. Pero desde allí, desde el 2013, ya se hacía un reconocimiento diciendo, ojo porque la normatividad y todo el proceso de reconocimiento de derechos en materia internacional que Colombia ha cogido y que ha ratificado, pues implica que las condiciones son unas condiciones desiguales. Entonces la Corte lo que hace es reconocer que si las mujeres hemos estado siempre en unas condiciones de desigualdad, pues a la hora de reclamar nuestros derechos, las condiciones en las que nos van a poner unos límites quizás a la libertad de expresión y unos límites a cómo hacemos este tipo de denuncias, cómo buscamos una reparación, porque el sistema no es eficiente, pues tendrá que ser también pensado a través de unas acciones afirmativas y una carga pues que de la prueba que no nos la pueden imponer a nosotros. Entonces acá hay varios puntos importantes. El primero es que la Corte pues reconoce esta disparidad y dice en Latinoamérica las mujeres han sido vulneradas y no podemos pedirles entonces que no denuncien esa vulneración. Tampoco podemos pedirles que no busquen ese apoyo social y que no busquen la visibilización de las violencias que no están teniendo de otra forma. Pues por eso hace, digamos, desde el 2013 ya un reconocimiento que hoy, en el 2021, pues la Corte ratifica diciendo eso no lo hemos superado. El escenario pues patriarcal de la desigualdad y de las violencias contra las mujeres en Colombia no se ha superado de tal manera que subsiste la necesidad de darles unas herramientas que, claro, puede que generen una carga adicional para unos sectores, pero que están intentando equiparar unas responsabilidades históricas sociales para con nosotros. Doctora, muchas gracias y quisiéramos también precisar un poco porque hemos hablado de qué es el Scratch, de sus ventajas y desventajas, pero quisiéramos hablar también de que si bien es un instrumento para dar voz a las mujeres, para dar un poco de respaldo en esos temas en donde nuestros derechos históricamente, ya lo hemos hablado varias veces, han sido tan y profundamente vulnerados. ¿Cuáles son esos límites para el Scratch? O definitivamente no hay límites y es una denuncia pública que hace una mujer que cree que sus derechos o que efectivamente ve que sus derechos son vulnerados. La Corte hace unas recomendaciones, Juliana, y la primera de ellas es que, pues como todo factor de la sociedad, tenemos unas responsabilidades colectivas. Entonces, pues tenemos la responsabilidad un poco de verificar la información, de relatar hechos y no sentimientos, creo. O sea, es decir, en estas denuncias del Scratch siempre hay mucho de emociones involucrado, porque por supuesto afecta también emocionalmente, socialmente, en las relaciones pues con las demás personas, pero lo que implica es una verificación de los hechos, es decir, tratar de contar y de visibilizar con la mayor similitud con la descripción de los hechos para que no se vaya a tergiversar la información. También ayuda mucho más pues, a la rigurosidad y a la credibilidad que van a tener estos ejercicios de denuncia para las mujeres. Entonces la Corte dice, oiga, tratemos pues de no poner unas denuncias temerarias. Eso creo que es una responsabilidad que tenemos todos y todas a la hora pues
de generar este tipo de sanciones. Lo otro es que no pueden ser acciones que inciten a la violencia. Es decir, no pueden ser scratches diciendo nos vemos a tal hora para quemar al profesor, ¿sí? O a quien me violentó. No se puede generar un acto, no se puede generar una apología pues a la violencia o al odio. Y no se pueden generar acciones de justicia a mano propia, digamos, de incentivar la justicia a mano propia, sino mantenerse pues en que esto es una sanción social y que lo que se busca es un reproche colectivo comunitario y también un estado de reflexión para que no vuelva a ocurrir. Pero entonces yo creo que esos serían como los mayores límites. Uno es la responsabilidad con la información, que lo tenemos en todo caso, independiente que sea un scratch o que sea un proceso civil, tenemos la responsabilidad de constatar cuáles son los actos, cuáles son las pruebas y cuál es la relación del vínculo entre el sujeto, el presunto sujeto activo, digamos, y los hechos. Y lo otro es no inducir a los actos de violencia, porque pues digamos allí ya estaríamos tomando una justicia a mano propia y pues esto puede generar una situación de caos que no es lo que queremos y que además puede derivar en unas violencias mayores, porque esa reacción pues puede generar otra reacción mayor de violencia contra la persona que ya fue víctima. Entonces digamos pide esos límites del cuidado. Eso es muy importante. También pues habrá que tener en cuenta a través de qué medios se hacen. Yo creo que en este análisis que hace la Corte sobre la libertad de expresión, pues menciona también cuál es el rol y cuál es la capacidad que eso tiene de generar un daño tangible para la persona, un daño tangible quizás como en su patrimonio moral. Entonces, pues habrá que verlo también a través de qué medio lo hago. No es lo mismo que yo pinte una pared, no es lo mismo que yo ponga una pancarta a que de pronto lo saque en un medio masivo de comunicación. El impacto allí será distinto y el daño que le puede generar realmente a la honra, al buen nombre de la persona sin haber agotado un debido proceso en lo penal o en lo administrativo, sancionatorio, en cualquier otra rama, pues ahí sí puede generar un impacto que ya supera, digamos, la proporcionalidad de la carga, de la carga que se intenta equiparar por las vulneraciones históricas. Entonces habrá que analizar cada caso concreto, pero en general pues lo que se busca es tener allí una proporcionalidad. Conforme a lo que usted nos dice, que además es supremamente valioso, quisiera preguntarle y finalizar pues preguntándole cuál es su opinión acerca del scratching. Yo creo que es una herramienta necesaria a la que le tienen mucho miedo porque nadie quiere ser denunciado, nadie quiere ser tachado como el violento y en una sociedad patriarcal pues claramente los hombres y quienes ejercen violencia de género pues no quieren ser marcados como tal, ¿sí? El peor miedo es estar pues en la palestra pública para que le digan oiga qué mal que está haciendo eso aunque todos lo hagamos, ¿no? Pero creo que el scratch se vuelve esa posibilidad que los mismos hombres también tengan allí un punto de reflexión en el que puedan saber si las acciones que están cometiendo, esos actos que les parecen rutinarios, pues pueden incurrir en unas violencias, pero también genera un empoderamiento y una agencia colectiva para las mujeres que comienzan a reconocerse feministas. Muchas mujeres a partir del scratch comienzan a decir, oiga, esa lucha que parecía ajena a mí, también me toca, porque a mí también me ha pasado eso. Entonces, el feminismo se ha construido precisamente en el reconocimiento de las historias y de las voces de las otras mujeres, donde decimos, eso que le está pasando, ya sea en su esfera pública o en su esfera privada, a mí me ha pasado de alguna forma, puede que yo lo quiera hablar o no, puede que yo quiera hacer la denuncia o no, pero el verme allí recogida puede que inicie un proceso para mí de un cierre de ciclos de violencia, o que incluso pues me pueda comprometer a decir, oiga, esta lucha también es mía. Entonces creo que para las mujeres genera una agencia colectiva, genera una fuerza en un tejido social importante, que además pues refuerza también en materia normativa toda la presión de un cambio social que comienza a exigirle, digamos, a la Corte que tenemos otro tipo de derechos que estamos exigiendo, como la interrupción voluntaria del embarazo. Pero también para el resto de la sociedad genera una prevención, que es lo que se quiere. El scratch lo que busca es generar una alerta, generar un sentimiento pues de
de cambio, una necesidad de análisis para todo el resto de la sociedad, y a partir de ese estado de reflexión, pues qué importante que se puedan modificar. Lo que se está buscando es que usted entienda que esto es un acto que es hostil, que es contrario, que es discriminatorio contra las mujeres, pero además que está en una sociedad que de pronto hace 10 años aceptaba eso, pero que las mujeres hoy, los colectivos hoy no lo hacen, porque además esto está en manos de las mujeres jóvenes, de los colectivos feministas que se están tomando pues estos escenarios, y qué bueno que ese sea el panorama normativo posterior para que sobre eso se construyan las normas. Doctora, pues muchas gracias por sus respuestas. Creo que es bastante claro el tema de qué es el scratching, de por qué es necesario, de por qué realmente se ha convertido no solo en un medio de prevención, sino también en un medio de empoderamiento femenino, de poder permitirle a las mujeres que muchas veces no han sabido cómo levantar su voz, ni han conocido que tienen medios para hacerlo, pues que lo puedan hacer, y precisamente este espacio se abre con tal fin, claramente con unos límites que usted muy bien los ha explicado. Agradecemos haya compartido con nosotros su opinión. Sabemos que es una persona que conoce del tema, que se ha dedicado a estudiarlo y que trabaja en todos estos temas profundamente en pro pues, de los derechos de las mujeres. Ya con esto cerraríamos, doctora, pero no sé si quiera para culminar decir algo más. No, a ustedes mil gracias, y qué bueno que se puedan revisar después esto como unos estudios de caso, ¿no? Para saber qué pasa después del pronunciamiento de la Corte con los scratches posteriores. Claro que sí, doctora, y esperamos contar con usted cuando podamos abrir ese espacio. Para todos los que nos siguen, nos están viendo, les agradecemos por quedarse hasta acá. En pantalla les están apareciendo nuestras redes sociales, nuestros teléfonos de contacto por si necesitan asesoría jurídica o profesional. En estos casos siempre cuentan con nosotros, y pues nada, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Juliana.